Esto que se viene, es el infierno. Y en este infierno, el diablo somos nosotros. Phillips, te lo suplico, salva a mi hijo. ¡Patrón! ¡Es una trampa! Soy Daniel, ¿ok? Vengo por ti, te voy a llevar con tu mamá. ¡Abusados que se muere! ¡Trucha, patrón! Hijo de su madre. ¡Soy inmortal, Tienes que llegar para allá. ¿Eh? No te me vas a despegar. Y te quedas atrás de mí. Espérame aquí. ¡Fa! ¡Corre! Quédate aquí. ¡Corre! ¿Dónde está? ¡Tecolote! ¡Tecolote! Indira, estamos a mitad del operativo. Ya tienes a mi hijo. Mendoza. Mendoza, no me cuelgues, por favor. Contéstame, Carlos. Tengo que localizarlo. Escúchame bien. Siempre te quedas detrás de mí. No te me disperes por nada. Sí. Quédate atrás. Abajo. Ven. Quédate atrás. Ven. Abajo. Corre. Agáchate. ¡Ay! ¡Vámonos! ¡Abajo! ¡Quédate abajo! ¿Quieres salir de aquí? ¡Quédate abajo! Quédate aquí. ¡Quieto! Ahí está Nicolás. Atiéndeme, atiende. Pero Vicenta, a ver, ya sé que es muy tarde, pero nos vamos a ir hoy mismo para México, ¿eh? Vicenta, discúlpame. Pues es que lo hice por broma. Los niños empezaron a cantar que un beso. Ay, un beso. Y entonces ahí va usted de tarugo a plantarme un besote, ¿no? Valiente licenciado tengo. Pues ya sabía que los favores no son de a gratis, como dicen ustedes.
Mi cuatacha no necesita a nadie que no sea su gringo, ¿eh? Que además es migra. Tiene usted mucha suerte, licenciado. Dele gracias que esto estaba lleno de niños, porque de lo contrario, Vicente le hubiera reventado el hocico. Claro, sí. Vicenta, Ya. pero escúchame un segundo, Vicenta. Perdóname, de verdad es que traté de hacer una gracia, ¿me entiendes? Porque estaban los niños alrededor y me pareció... Pues sí, una gracia que no te salió nada chistosita, ¿eh? Mira, abogado, usted sabe perfectamente que tengo un marido. Y es mi abogado y ahora también es el de Rosario. Así es que no haga tonterías. Sí, pero es que vos para mí sos más que un cliente, ¿me entendés? Yo desde que te vi ese día llena de heridas, Vicenta, vos me caíste bien, ¿me entendés? Y es inevitable para mí tener ganas de verte todos los días. Pues no haga tonterías, ¿eh? Mire, yo no sé cómo le vamos a hacer. Nos vamos a ir de raite o a ver con quién nos vamos. Pero de esta noche no pasamos de aquí. Vicenta, A la madre. no sabes lo que yo te respeto a vos. Lo del beso fue un juego, pero me gustó. Eso no es un pecado. A ver, señor Pecados, ¿por qué no se para y deja de estar haciendo el ridículo aquí que hay niños? Pues levántese. Me levanto cuando me perdones, Vicenta. Pues no lo voy a perdonar, fíjese. A mí lo único que me interesa es llevarme a la Chayo para México ya. No, Vicenta, pero ya se tiene que presentar a la corte, espérate. Me vale madre. A ver cómo fregados me la llevo entre caminos y demás, o pidiendo raite o a ver qué fregados, ¿eh? No, Vicenta. No, está bien, ya, perdóname. Yo no la voy a más, pero yo la llevo. Por favor, sí, déjame hacer eso. Yo la llevo. Ya no está el pelado. ¡Nicolás! 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 ¡Ahí quédate! ¡Ey! ¡Nicolás! ¡Suelta el arma, hijo de la chica! Quieto, quieto. ¡Suéltala! Tranquilo. Hijo, no se nos vamos. ¡Tecolotes! ¡Están escapando los chamacos! ¡Tecolotes! ¡Nicolás! ¡Nicolás! Vicenta, pero me tenés que decir algún lugar. Yo sé que cuidas mucho la dirección de tu casa y que sos muy desconfiada, pero pues... Mira, si no te estoy dando la dirección es por razones de seguridad, nada más. Ok. Hi. And the lady's passport. Look, I'm a lawyer, and the lady... Do you speak Spanish? Ok, bueno, como le decía, yo soy abogado y la señorita no tiene visa, sino una orden de deportación. Esta es mi credencial. Ella acaba de salir del Centro de Caridades Católicas McAllen. Este es el oficio.
Muchas gracias, hermana Domínguez. Y no se preocupe que no se va a meter en problemas con la migra. Yo personalmente me voy a encargar de Rosario Franco. Gracias. Todo está en orden, oficial. Se trata de un traslado inmediato. Las señoritas son las acompañantes. Bernarda, yo sé que el señor Mario te pidió que cuidaras de Andrea. Y así lo hago. Aquí le llevo su comida y sus pastillas. La pobre no puede ni levantarse de la cama. Ese embarazo sí que le pegó duro. Estas son las pastillas que le están haciendo daño a Andrea. No es el embarazo. Pero el señor Caso... No importa lo que haya dicho el jefe. ¿Que no te das cuenta? ¿Que está mal de la cabeza? Necesito que me ayudes, por favor. ¿Cómo? Si el señor Casas... No. Él no se va a enterar de absolutamente nada. Yo te lo garantizo, ¿ok? Pero por favor, no le des más este veneno a Andrea. Toma. En cambio, dale estas. ¿Ok? Son mentas, tranquilas. Y el jefe no va a sospechar nada de ti, ¿ok? Hazlo por la vida de Andrea y por la vida de ese niño que lleva adentro, ¿sí? Toma. Esto es para usted, ¿ok? Gracias, Bernarda, por ayudarme a salvar esas vidas, ¿ok? Esta es la mejor droga sintética que se ha creado alguna vez en la historia. Y por supuesto salió de mi cerebro. En las pruebas que se hicieron hasta ahora, los efectos secundarios están muy por debajo de la media. Porque es perfecta. Con esto voy a controlar el mercado completo. Con esto, el indio Amaro me la va a tener que chupar de rodillas para hacer negocios conmigo. Y Farmacasa va a volver a la cima, acordate. Señor, es mejor que hagamos una sesión de pruebas más antes de que usted la use. No. A veces para probar qué tan potente es un auto, basta conducirlo. Señor, está bien. Madre que me un parió. Voy a hacer una fortuna con esta droga. Gracias. ¡Cuidado con los gigantes! ¡Daniel! ¡Daniel!
¿Estás bien? Nicolás, ¿dónde está el niño? Mendoza, ¿dónde está el niño? Aquí lo tenía, explotó una bomba. Bueno, no lo podemos perder, Mendoza. ¿Dónde está? José Ángel, el niño. ¡Nicolás! Tú vete por allá. Yo me voy por acá. ¡Vamos! Indira, ¿qué pasó? Sin contestas, ¿dónde está mi hijo? Estamos haciendo todo lo posible por rescatarlo. No, todo lo posible no es suficiente. Dime la verdad, Daniel, ¿lo viste? ¿Está vivo? Sí, está vivo y te lo voy a llevar, ya te dije. Bye. Voy por ti. ¡Hijo de su madre! ¡Cúbreme! Estás bajo arresto, Cap. Este asunto ya es un chico. ¡Espérate! ¡Ayuda, por favor! Grita todo lo que quieras, que después de que el indio malo te corte la garganta, nunca más vas a poder hablar. ¡Déjalo! ¡Soltalo! Quiero los... ¡Vámonos!